mandado es el único nuevo. Si usted está, encantado, bienvenido, pero yo no le voy a tomar orales sin haber asistido a clases. Igual, no le voy a tomar clases al doctor Laura orales sin haber asistido a clases. O sea, no me pueden venir casi terminando la primera subunidad, doctor, a decir que están en el curso. Ya estamos casi terminando. Si yo Después estaba de este tema asistiendo, falta solo insuficiencia cardíaca. sí, doctor, yo estaba asistiendo a clases, pero Doctor, yo no sé, porque ¿qué le costaba comunicarse conmigo al inicio de las clases? Y arreglábamos este tema. incluso ¿Qué fui le al costaba hospital. comunicarse? Para mí esto es una absoluta sorpresa. Y a mí las sorpresas no me agradan para nada. Sí, doctor, bueno, disculpe entonces. Hasta luego. Gracias. Usted, doctor, usted ya me conoce, está llevando creo como séptima vez este curso. Sí, doctor, sí. Entonces, si sabe cómo es la cosa, yo no sé qué le cuesta a usted, si está asistiendo a las clases, decir lo que me dijo la anterior vez, que yo le califiqué, le tomé el examen y todo lo demás, y al final resultó que no estaba usted en el curso. Pero yo no Sí, tuve ningún problema en incluirlo cuando me dijo las cosas a tiempo. sí, pues, doctor. Bueno, ha habido Entonces, una si usted me descoordinación de dice mi las parte. cosas, a mí las cosas que me toman por sorpresa me desagradan mucho porque huelen a incorrección. Huelen a Disculpe, doctor. incorrección. Está bien, doctor, no se Así que, por preocupe, favor, disculpe. igual, si el doctor Laura está escuchando esto, tampoco ahora se le va a tomar el oral, porque no me pueden venir casi a final de la subunidad, a decir, yo también estoy en el curso, yo también quiero que me tome el examen, el oral. Entonces, también usted cuente que ha dado más oral y si ha venido también no sé cómo estará la asistencia. Yo no lo tengo dentro de la lista, doctor. O tú me has pasado la lista, Ruth, con el doctor Moreno. No, doctor, recién el compañero se comunicó conmigo el día de hoy y ya le envió un mensaje con su nombre y código. Entonces, no es así, pues. Así es, doctor. Entonces Está tampoco bien, tiene asistencias. sí, está haciendo, doctor, pero discúlpeme No, ya, pero ¿ha asistido? ¿Le han Ah, llamado lista? Todo eso cuenta. Si usted no ha asistido, o sea, esto no es que ujú. sí he estado viniendo, doctor, no es así, pero doctor, tiene que cumplir con las reglas. Usted el semestre pasado, el antepasado, creo, hizo las cosas correctamente. Me dice, doctor, está por regularizarse. Yo no tengo ningún problema, pero hagan las cosas correctas. No Está me bien, vengan doctor. con estas incorrecciones, no me vengan con estas incorrecciones casi al inicio de la primera subunidad. Ya, doctor, está bien, no se preocupe. Ya Gracias, está muy gracias. bien, gracias. No, no me Gracias. preocupo. Usted, el que debe preocuparse es usted. Yo sé que estamos en el país más incorrecto del mundo, pero conmigo no es así, pues. Muy bien, Yo doctor. sé que No, no es entiendo, así. Ya, doctor. entiendo. Muy bien, muchas gracias. Ok, sigamos hablando entonces del electrocardiograma. Habíamos dicho que el electrocardiograma es muy útil en la cardiopatía isquémica y que la principal causa de isquemia miocárdica pues es la aterosclerosis. Y que la aterosclerosis produce dos tipos de síndromes, ¿no es cierto? Los síndromes coronarios crónicos y los síndromes coronarios agudos. Dentro de los síndromes coronarios crónicos, habíamos decidido considerar a la angina inestable y a la angina estable crónica, y de los síndromes coronarios agudos, la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Habíamos dicho además que que la cardiopatía isquémica es segmentaria y que obviamente el electrocardiograma refleja esa segmentación. También hemos dicho que la zona más predispuesta a isquemia es el subendocardio y que la presión arterial diastólica es la verdadera presión de perfusión miocárdica, ¿no? Entonces, cuando se produce isquemia en una región, ya sea por vasoespasmo u obstrucción, se producen cambios en el electrocardiograma que pueden corresponder a cambios de isquemia, de lesión o incluso de necrosis, ¿no? En este caso tenemos una isquemia de la cara inferior o diafragmática del ventrículo izquierdo y obviamente, ¿qué doctor me contestó ayer? ¿Qué arteria estaría comprometida? ¿Qué arteria estaría comprometida? ¿Nadie? Coronaria derecha, doctor. La coronaria, si la están viendo en la pantalla. Aquí está la coronaria derecha con su obstrucción distal, ¿no? Entonces la coronaria derecha.
Muy bien, entonces, ¿cómo se presenta el electrocardiograma en la angina de esfuerzo estable? Una definición rápida de angina de esfuerzo estable, ya vamos a hablar de esto en su momento, es aquella angina. ¿La angina qué cosa es? Es la representación clínica de la isquemia. La angina es la sensación de la molestia, el disconfort torácico, que algunos pacientes lo refieren como dolor, producto de la isquemia miocárdica, ¿no? Que tiene unas características especiales. Muy bien, en la angina de esfuerzo estable, entonces no hay cambio reciente de las características, ¿no? O sea, más de 2 meses de evolución y que no hay cambio reciente. La duración y características del esfuerzo que desencadenan la angina son estables. ¿A qué se refiere? Que el paciente sabe que a determinado esfuerzo le va a venir la angina, que no va a durar, por ejemplo, más de 5 minutos, que va a mejorar con el reposo y con la administración de nitroglicerina. Ocasionalmente, cuando hacemos un estudio Holter, por ejemplo, podemos descubrir que el paciente tiene angina. Angina lo ponemos y que cuando camina sobre llano, por ejemplo, puede presentar la opresión. La opresión, la sensación, el disconfort torácico y lo que produce la isquemia miocárdica en la angina de esfuerzo estable es una imagen de lesión subendocárdica. Una imagen de lesión subendocárdica, es decir, un infradesnivel del segmento ST. A veces esto puede estar asociado a isquemia subepicárdica, es decir, a ondas T negativas. Entonces, tenemos infradesnivel del ST y ondas T negativas que pueden o no haber, pero lo característico es esto, una imagen de lesión subendocárdica. Otra forma de isquemia miocárdica es la llamada isquemia silente. En el mismo estudio Holter que habitualmente se utiliza para las arritmias, uno puede ver que el paciente de repente camina pero no siente dolor. Y a pesar de que no siente dolor o no siente disconfort, el Holter registra esto, infradesnivel del segmento ST. Eso se llama isquemia silente. La isquemia silente también se puede ver, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo. El paciente puede estar haciendo una prueba de esfuerzo y no sentir dolor. Y en el electrocardiograma nosotros vemos este infradesnivel de segmento ST. Hemos dicho en la clase de ayer que la imagen de lesión subendocárdica es el criterio de positividad en una prueba de esfuerzo. Esta imagen de lesión subendocárdica puede verse, vuelvo a repetir, en la angina estable y en la isquemia silente. Y cuando hacemos una prueba de esfuerzo, nosotros podemos tener diferentes tipos de infradesnivel del segmento ST, es decir, diferentes morfologías del descenso del segmento ST. Una con morfología ascendente, otra con morfología horizontal y otra con morfología descendente. Desde el punto de vista clínico, el infradesnivel con morfología descendente suele correlacionar con una enfermedad coronaria más severa, con una aterosclerosis coronaria más severa, mientras que el más benigno es el infradesnivel con pendiente ascendente. En la angina estable, y solo en la angina estable, cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo y aparece este infradesnivel en el segmento ST, en diferentes segmentos, entonces nosotros sí correlacionamos esto con la arteria. Por ejemplo, aquí 2,3 a ver, otra vez, coronaria derecha, ¿no? De B1 a B4, que es la cara anteroseptal, y hemos dicho que B1 y B2 reflejan el septum, como ven ustedes aquí, B3 y B4, la cara anterior del ventrículo izquierdo, entonces tendríamos una imagen de lesión anteroseptal. Entonces ahí tenemos que la descendente anterior es la arteria comprometida. Y si este infradesnivel se ve en B5, B6, D1 y ABL, sería la circunfleja la que está comprometida. En la angina, luego, el electrocardiograma también es útil en los síndromes coronarios agudos. Y acabo de mencionarles que hemos acordado por el momento describir 2 tipos de síndromes coronarios agudos: la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Se ha acordado definir como angina inestable a toda aquella angina que ha cambiado recientemente en sus características, habitualmente en el último mes. Sin embargo,
existen diferentes tipos de angina cuyo pronóstico y tratamiento es muy distinto en función del tipo de angina. ¿Cómo así? Por ejemplo, una angina progresiva que ha ido aumentando su dolor o disminuyendo el esfuerzo para desencadenarla, se considera inestable, pero digamos de un pronóstico serio, pero no tan serio como aquel paciente que presenta angina inestable o dolor al reposo con cambios electrocardiográficos al reposo sin ningún tipo de estrés o sin ningún tipo de estímulo. El electrocardiograma en la angina inestable también es muy parecido al de la angina estable, solamente que aquí no hay ningún tipo de estímulo, como les acabo de mencionar. El paciente no ha desarrollado ningún esfuerzo, no ha tenido ningún disgusto, ni tensión emocional, ni nada. El paciente se encuentra en reposo y presenta opresión retroesternal, ¿no? O un dolor. Y el cambio que buscamos es este, de lesión, nuevamente lesión subendocárdica, que puede estar acompañado de isquemia subepicárdica, es decir, imagen de infradesnivel de segmento ST con ondas T negativas. Otra vez aquí también es, en este caso, también la localización de los cambios nos señala el área miocárdica que esté afectada y discernimos cuál es la arteria probablemente que esté obstruida. La fisiopatología de la angina estable es muy diferente a la de la angina inestable. En la fisiopatología de la angina estable, lo que ocurre es un aumento de las necesidades miocárdicas en presencia de obstrucciones coronarias fijas, ¿no? En presencia de estas obstrucciones coronarias que reducen la luz del vaso. En cambio, en la angina inestable, no hay un incremento de las necesidades miocárdicas de oxígeno necesariamente. Lo que ocurre es una reducción del aporte miocárdico de oxígeno, generalmente debido a la presencia de un trombo producido por un accidente de placa, y este trombo es, como su nombre lo indica, inestable. Se forma y se destruye y nos produce una isquemia. Y se dice inestable porque en cualquier momento el trombo se vuelve estable, se ocluye completamente el vaso y el paciente se infarta. La angina de Prinzmetal no se considera una angina inestable porque la fisiopatología no corresponde al accidente de placa. ¿Cómo es el electrocardiograma en el infarto subendocárdico? En el infarto subendocárdico, otra vez, la imagen es de lesión subendocárdica y probablemente también de isquemia subepicárdica, es decir, imagen infradesnivel del segmento ST y ondas T negativas. Y entonces, ¿cómo diferenciamos, no? La angina inestable la diferenciamos de la angina estable en que aquí no hay estímulo, ¿cierto? El paciente no ha caminado, no ha renegado, es decir, el desbalance en la angina inestable es producido por un incremento de las necesidades miocárdicas de oxígeno, ya sea por un estrés físico o emocional en presencia de obstrucciones coronarias fijas. En la angina inestable, el desbalance es producido por una reducción del aporte miocárdico de sangre y oxígeno. En el infarto de miocardio también es producido por lo mismo, una reducción del aporte sanguíneo y de oxígeno a una región del corazón. El cambio electrocardiográfico es el mismo, infradesnivel del segmento ST y ondas T negativas. En la angina inestable, en cambio, a diferencia, este cambio es reversible. Una vez que pasa el evento isquémico y que se vuelve a recanalizar, este cambio se normaliza, es reversible. En el infarto subendocárdico, el cambio es más duradero, horas, días y a veces semanas. Y la otra diferencia, aparte de que persiste el cambio de infradesnivel del segmento ST y onda T negativa, es que el infarto subendocárdico eleva las troponinas. Entonces, en la angina inestable, la definición es esta: infradesnivel del segmento ST, transitoria, que revierte una vez que pasa el proceso de obstrucción y que no eleva
los marcadores de lesión miocárdica, es decir, no hay elevación de troponinas. Infarto de miocardio subendocárdico, infra el nivel del ST, pero duradero, persistente, horas, días y a veces semanas, y asociado a elevación de marcadores de lesión miocárdica, a elevación de troponinas. Así es como diferenciamos entonces un infarto de miocardio versus una angina inestable. Pero ustedes podrían decir, si yo veo un paciente de emergencia con esos cambios, ¿cómo puedo decir si estoy enfrentando una angina inestable o un infarto? Entonces, sencillo, lo dejan con el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin ST elevado, angina inestable versus infarto de miocardio, y solicitan troponinas para descartar infarto del subendocárdico. En el infarto transmural, el electrocardiograma sigue una evolución temporal. Habíamos dicho que el primer cambio electrocardiográfico que se presenta cuando hay isquemia transmural o lesión subepicárdica es una imagen de isquemia subendocárdica, ¿no es cierto? Es decir, una onda T picuda, cuya naturaleza básicamente es transitoria, que no dura. 2 a 3 minutos después de ocluido el vaso por un trombo, se produce esta imagen de isquemia subendocárdica, ondas T hiperagudas, picudas. Casi menos de 10 minutos después, estas ondas T picudas, hiperagudas, van seguidos de la elevación del segmento ST, es decir, de imagen de lesión subepicárdica. Esta imagen persiste más o menos por 2 a 3 horas y cuando va descendiendo entre 6 y 12 horas, la necrosis de la pared miocárdica se completa y aparecen ondas Q. Ondas Q, y además otra cosa que aparece es una reducción de la amplitud de la onda R, lo que se conoce como amputación de ondas R. Entonces, 2 a 3 horas después de la oclusión, se produce la aparición, hasta 2 a 3 horas después de la oclusión de la arteria, persiste elevado el segmento ST. Y entre 6 y 12 horas comienza a descender el segmento ST y aparecen ondas Q. Entonces, el infarto transmural, el infarto subendocárdico, es el único que modifica el complejo QRS. ¿En el sentido de qué? De que hace que aparezcan ondas Q y reduce la amplitud de las ondas R. Reduce la amplitud de las ondas R, lo que se conoce como amputación de las ondas R. El segmento ST cae en los siguientes días hacia la línea isoeléctrica. Las ondas T ya se volvieron negativas antes de que el segmento ST caiga, persisten así por varios días o semanas y generalmente después de 28 días, a las 4 semanas, el infarto está completamente cicatrizado y lo que queda es una onda Q patológica, ¿no? Que como hemos dicho es de inscripción lenta, de duración de 0.04 segundos y que por lo menos tiene una profundidad que equivale al 25%, a la cuarta parte de la amplitud de la onda R a la que precede. Después, entonces, la onda T se vuelve positiva y el complejo QRS presenta esta secuela del infarto de miocardio transmural, ¿no es cierto? Ocasionalmente uno puede observar una persistencia de la elevación del segmento ST, días, semanas o meses inclusive después del infarto de miocardio. Esta persistencia en la elevación del segmento ST en los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio correlaciona con la formación de un aneurisma ventricular. Un aneurisma ventricular que se caracteriza por una disquinesia. ¿Qué quiere decir disquinesia? Que en vez de contraerse hacia adentro, el ventrículo izquierdo, como ven ustedes aquí, se contrae hacia afuera. Está saliendo aquí
como una pelota hacia afuera, mientras el ventrículo izquierdo de su diámetro original se contrae hacia adentro las partes normales y la parte infartada se ha vuelto un aneurisma, se ha dilatado y esto correlaciona con este hallazgo. El electrocardiograma, además, nos informa sobre la extensión del infarto, sobre el tamaño del infarto y la severidad del caso. El infarto es más severo cuando hay trazados QS en el electrocardiograma, como en este caso, por ejemplo. Aquí ustedes no ven onda R prácticamente, y esto se conoce como QS. Onda R solamente ya aparece un poquito en B4, aunque ahí aparece Q un poquito en B4, ¿no? Y el segmento ST ha persistido elevado en este paciente que ha desarrollado un aneurisma ventricular. Entonces, cuando hay QS, me dice que todo el grosor de la pared está comprometido. Todo el grosor de la pared. Y cuando varias derivaciones están comprometidas, me dice que la extensión del infarto de miocardio es grande. Que varias regiones, que una gran región del ventrículo está muy comprometida. Este tipo de infarto, entonces, nos puede ayudar a ubicar la región comprometida, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, aquí tengo QS en B1, QS en B2, QS en B3, QS en B4. Y elevación del segmento ST hasta B5. Si yo hablara hasta B4, diría, ¿qué tipo de infarto es? ¿Qué tipo de infarto es? Vamos. Anteroseptal. Sí, claro, pues aquí está escrito, doctora. Es un infarto anteroseptal. Algunos pueden incluir inclusive B5 y cuando se incluye hasta B5 se dice anterior extenso. ¿Qué arteria estaría comprometida, doctora? La descendente anterior. La descendente anterior, por supuesto que sí. La descendente anterior, incluso podríamos decir la parte proximal de la descendente anterior. Ok. Entonces, otras regiones que se puede afectar es la cara lateral. ¿Y qué derivaciones ven la cara lateral? B1 a BL, B5 y B6. ¿No? Como ven ustedes aquí. ¿Qué arteria estaría comprometida? La circunfleja, doctor. La circunfleja, por supuesto que sí. Y luego tenemos el infarto de cara inferior, ¿no? El infarto de cara inferior con las derivaciones inferiores, ¿cuáles son? 2, 3 y ABF, ¿sí? Y la arteria comprometida, ya lo han escuchado varias veces, sería la coronaria derecha. La coronaria derecha. En esta diapositiva, además, ustedes están viendo que les muestra B1 y B2. Cuando hay infarto, el vector de lesión es un vector de despolarización que se dirige hacia la zona infartada. Por eso eleva el segmento ST. Pero, como es un vector de despolarización, se aleja de la zona sana. La cara inferior es la que se opone a la cara anterior. O en este caso, más sería la cara septal. La cara inferior. Y entonces, el vector de lesión subepicárdica, si bien es cierto, se acerca hacia 2, 3 y ABF, por eso elevan el segmento ST, se aleja de B1 y de B2. Por eso es que en B1 y B2 uno ve este infradesnivel. Encontrar entonces un infradesnivel en B1 y B2 en caso de infarto de cara diafragmática es, como diríamos, es absolutamente esperable. Así como en caso de infarto anteroseptal, elevación del segmento ST en B1, B2, B3, etc. En caso de elevación del segmento ST en estas, vamos a encontrar infradesnivel en 2, 3 y ABF. Pero eso se ve únicamente
en el síndrome coronario agudo, en el infarto transmural. No se ve en casos de estables. ¿Está claro? De modo que cuando estamos en emergencia con un paciente con un infradesnivel en 2, 3 y ABF y sospechamos un infarto, probablemente no sea un síndrome coronario agudo sin ST elevado de cara diafragmática, sino estemos viendo la imagen en espejo de una elevación del segmento ST en B1, B2, B3 y B4. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, doctor. Perfecto. Esto es un fenómeno que solamente lo vemos en el infarto inferior. Si bien es cierto, los infartos inferiores son los más comunes y los más pequeños, y debidos al compromiso de la coronaria derecha, recordemos que la coronaria derecha irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Cierto? Irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y el electrocardiograma habitual es ciego para la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y entonces, cuando vemos un paciente con un infarto de cara diafragmática, debemos descartar que tenga infarto de cara posterior. Ya les he dicho que el vector de necrosis también es un vector de despolarización, pero que se aleja de la zona necrosada. Este hecho justifica que cuando nosotros vemos B1 y B2 en un infarto de cara posterior, vamos a tener un crecimiento de la onda R. La onda R en B1 y B2 normalmente es pequeña. Y entonces un infarto de cara posterior nos va a hacer crecer, nos va a ocasionar un crecimiento de la onda R en B1 y B2. De modo que si yo tengo un infarto de cara diafragmática, estoy obligado a descartar infarto de cara posterior y lo único que tengo que hacer es ver si la onda R ha crecido o no. Si ha crecido, entonces tengo que sospechar de que se haya infartado la cara posterior del ventrículo izquierdo. Además, y mi diagnóstico ya variaría, no sería un simple infarto diafragmático, sino sería un infarto ínfero posterior. ¿Qué otra cosa tengo que yo examinar cuando estoy frente a un paciente con un infarto de cara diafragmática? Que puede ser absolutamente benigno, pero que tiene sus complicaciones o, digamos, sus características propias que tenemos que descartar. Hemos dicho que la coronaria derecha no solo irriga la cara posterior, sino la pared libre del ventrículo derecho. De esta forma, entonces, tenemos que descartar infarto de ventrículo derecho en los pacientes que sufren infarto de cara diafragmática. Infarto de cara diafragmática, descartar compromiso de cara posterior. Infarto de cara diafragmática, descartar compromiso de pared libre de ventrículo derecho. Y para eso simplemente tomamos derivaciones derechas. Son las mismas precordiales a la misma altura, en el mismo orden, pero al lado derecho. Y nos fijamos especialmente en B4R. La elevación del segmento ST en B4R nos dice que existe compromiso de ventrículo derecho, infarto de ventrículo derecho. El diagnóstico de infarto de ventrículo derecho es absolutamente importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un paciente con infarto de ventrículo derecho puede estar chocado, en shock cardiogénico, a pesar de que la función ventricular izquierda sea más o menos normal, porque el gasto del ventrículo derecho va a estar disminuido y el paciente se choca. Y por otro lado, el pronóstico de esos pacientes con infartos ventriculares derechos es absolutamente sombrío. Es malo. Entonces, en resumen, veo un paciente con infarto de cara diafragmática obligado a examinar B1 y B2 en busca de un crecimiento de la onda R.
el infranivel de segmento ST en B1 y B2 es absolutamente esperable. El crecimiento de la onda R me dice que hay, además de un infarto diafragmático, compromiso de cara posterior y obligado a descartar infarto del ventrículo derecho. Si es así, entonces ese paciente necesita una ayuda sumamente urgente. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, o seguimos avanzando. ¿Aló? Creo que no hay ninguna duda, doctor. Perfecto. Entonces nos vemos mañana. Está bien, doctor, es el día de mañana. Hasta mañana.